He vivido más años de los que cualquier hombre debería soportar, lo suficientes para ver reinos levantarse, crecer con orgullo y finalmente convertirse en polvo. He sido testigo de juramentos que prometían eternidad y se rompían en cuestión de días, de imperios que dominaron el mundo y terminaron olvidados bajo la tierra, de hombres que se creían dioses y murieron suplicando por una segunda oportunidad. Sin embargo, hay algo que el tiempo no pudo arrebatarme: los recuerdos. No importa cuántos siglos pasen, siguen ahí, intactos, inmutables. Los rostros, las voces, los gritos, todo permanece, como si el tiempo hubiera decidido avanzar en todo menos en eso. Y tal vez, solo tal vez, esa sea la verdadera maldición. No la oscuridad, no el hambre, no la eternidad, sino recordar. Mi nombre es Jadenson, y no pertenezco ni a la vida ni a la muerte. Durante siglos he caminado entre la luz y la oscuridad, cazando aquello que se oculta en las sombras, mientras lucho, día tras día, contra lo que habita dentro de mí. Pero no siempre fui así. Hubo un tiempo en que el mundo tenía sentido, en que el frío era solo frío, la oscuridad solo la ausencia de luz, y los hombres morían como hombres. Todo comenzó en una sola noche, una noche en la que lo perdí todo, la noche en la que dejé de ser humano. Corría el año 873 después de Cristo, cuando el mundo que conocía aún parecía estable. Nací en una aldea al norte, un lugar golpeado por vientos implacables, rodeado de bosques densos y dominado por inviernos que parecían no tener fin. Allí, la vida no se medía en años, sino en batallas. No importaba cuánto vivieras, sino cuántas veces lograbas sobrevivir. Mi padre era un guerrero, no el más fuerte ni el más temido, pero sí el más respetado. No por sus victorias, sino porque siempre regresaba. Y cuando lo hacía, no hablaba de gloria ni de conquistas. Hablaba de cosas que incomodaban a los demás, historias que nadie quería escuchar. Hablaba de sombras, de criaturas, de algo que acechaba más allá de las guerras humanas. Decía que había lugares donde la muerte no era el final. Yo no le creía, porque cuando eres joven, crees que todo en el mundo puede explicarse, que todo lo que existe puede enfrentarse y matarse. Pero él siempre me miraba como si supiera algo, como si estuviera esperando el día en que yo también lo entendería. Ese día llegó, y llegó sin aviso. El invierno cayó sobre nosotros de forma abrupta, violenta, antinatural. Pero no fue el frío lo que nos mató, fue la oscuridad. Los animales desaparecieron primero, luego el bosque enmudeció. No había ramas rompiéndose, ni pasos, ni vida, solo el viento y algo más. Algo que no podías ver, pero que podías sentir. La primera noche de los ataques, desperté con gritos. No eran gritos de guerra, eran gritos de terror. Tomé mi hacha y salí de inmediato, pero lo que encontré no era una batalla, era una masacre. Las casas ardían, iluminando figuras que se movían entre las llamas con una velocidad imposible. Eran sombras vivas, deslizándose entre los cuerpos como depredadores en medio de una presa indefensa. Vi a uno de ellos claramente y supe en ese instante que no era humano. Su piel era pálida, demasiado pálida, y sus ojos brillaban con una intensidad que no pertenecía a este mundo. Intenté alcanzarlo. Desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Fue entonces cuando lo entendí. No podíamos ganar, pero aún así luché, porque eso es lo que hacen los hombres. Luchan, incluso cuando saben que van a morir. Pero no fue suficiente. Nunca lo fue. Uno por uno, mi gente cayó, sin honor, sin oportunidad, sin siquiera comprender lo que los estaba matando. Solo consumidos. Y luego, el silencio. Ese mismo silencio que aún me persigue. Caminé entre los restos sin pensar, como si mi cuerpo se moviera por sí solo, y entonces lo vi.
mi padre. Yacía en el suelo, inmóvil, sin sangre. Sus ojos estaban abiertos, fijos en algo que ya no estaba. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No lloré, no grité, no dije nada. Solo hice una cosa. Seguí el rastro, porque lo había. Sangre, oscuridad y algo más. Un olor, antiguo, más antiguo que cualquier cosa que hubiera conocido. Ese rastro me llevó fuera de la aldea, atravesando el bosque, hasta encontrarla, la cueva. Una abertura en la roca que parecía haber sido desgarrada desde adentro. No era natural, no pertenecía a ese lugar. No dudé, no pensé. Entré. El aire en su interior era pesado, antiguo, como si el tiempo no hubiera pasado ahí dentro. Cada paso que daba me alejaba más de lo que había sido, aunque en ese momento aún no lo entendía. Avancé en la oscuridad hasta que los escuché. Respiración. No humana. Ordené que se mostraran, pero la oscuridad respondió con violencia. Cayeron sobre mí de todas direcciones. No fue una pelea, fue una ejecución. Se movían por las paredes, por el techo, a mi alrededor, como si la gravedad no tuviera efecto sobre ellos. Luché con todo lo que tenía. Mi hacha cortó carne, pero no era suficiente. No morían. Sonreían. Uno de ellos se lanzó sobre mí y me derribó. Intenté levantarme, pero ya era tarde. Me sujetó con una fuerza imposible y entonces me miró. No como enemigo, como algo que estaba esperando. Su voz no sonó en el aire, sino dentro de mi mente. Interesante. Y entonces me mordió. Sus colmillos atravesaron mi cuello y el dolor fue inmediato, brutal. Pero no fue lo peor. Lo peor fue lo que vino después. Algo entró en mí, oscuro, antiguo. Sentí cómo recorría mi sangre, cómo invadía cada parte de mi cuerpo, cómo tomaba lo que era mío y lo transformaba en algo distinto. Mi cuerpo dejó de responder, mi visión se apagó, y mientras caía, lo entendí. No había llegado ahí por accidente, había sido guiado, y esa cosa no solo me atacó, me eligió. Cuando desperté ya no era humano. El mundo había cambiado, o tal vez fui yo quien cambió. Todo era más intenso. Podía escuchar cosas que antes no existían, sentir cada movimiento del aire, cada vibración en el entorno. Y entonces llegó el hambre. No era una sensación normal, no era dolor, ni vacío. Era necesidad. Una necesidad que crecía, que exigía. Salí de la cueva y la luz del sol me golpeó directamente. Esperé morir, esperé que mi cuerpo se desintegrara como debía suceder. Pero no ocurrió. La luz me quemaba, sí, pero no me destruía. Y en ese momento lo supe. No era como ellos, era algo peor. Los días siguientes fueron un infierno. Intenté resistir, aferrarme a lo que quedaba de mí, pero la primera vez que fallé, todo terminó. Un hombre, un inocente, y yo lo destruí. Cuando volví en mí ya era tarde. Ese fue el momento en que entendí mi maldición. No era solo lo que me habían hecho, era en lo que me había convertido. Y sin embargo, algo no encajaba. Podía pensar, podía decidir, podía luchar contra ello. Ellos no, y eso me convirtió en algo imposible, un monstruo con voluntad. Fue entonces cuando comprendí la verdad. La cueva no era su hogar, era una prisión. Y yo no entré por casualidad. La abrí, y lo que estaba adentro ahora estaba libre. Y mientras intentaba entender en qué me había convertido, lo sentí. Algo más. Observando, esperando, desde la oscuridad. Y en ese momento supe que esa noche no fue el final. Hay algo que aprendí demasiado tarde. Cuando la oscuridad te toca, no se limita a consumirte, te transforma, te observa, te mide. Y cuando decides enfrentarte a ella, ya es porque ella decidió primero. Cuando salí de la cueva, el mundo no me recibió, me rechazó.
El aire se sentía distinto en mis pulmones, más denso, más vivo, como si ahora fuera consciente de mí. Cada paso que daba sobre la nieve producía un sonido demasiado claro, demasiado nítido, como si mis sentidos hubieran sido despojados de cualquier filtro humano. Pero no era eso lo que me perturbaba. Era el silencio. Ese silencio que había dejado atrás y que ahora me seguía. No corrí de inmediato, no porque no pudiera, sino porque algo dentro de mí dudaba. No quería ver, no quería confirmar lo que ya sabía. Pero aún así, me moví. El bosque se abrió ante mí como si nunca hubiera sido un obstáculo. Mis pies apenas tocaban el suelo. Mi cuerpo se deslizaba entre los árboles con una velocidad que antes habría sido imposible. No sentía el frío, no sentía el cansancio, solo una presión constante dentro de mí. Algo que empujaba, que exigía, que quería salir. El hambre seguía ahí, siempre ahí. Pero esta vez no era lo único. Había algo más, un rastro, no solo sangre, no solo muerte, presencia, algo que aún estaba cerca. Cuando la aldea apareció frente a mí, el tiempo pareció detenerse. No porque hubiera cambiado, sino porque ya no había nada que pudiera hacerlo avanzar. Las estructuras que alguna vez fueron hogares, ahora eran esqueletos de madera ennegrecida. El humo se elevaba lentamente hacia un cielo gris, como si incluso el fuego se negara a desaparecer por completo. Caminé, lento, no por necesidad, sino por respeto. Cada paso era una confirmación, cada cuerpo una herida. Los reconocía, a todos. Sus rostros estaban congelados en el mismo instante. Miedo, confusión, dolor y vacío. Siempre el vacío. Me detuve donde alguna vez estuvo mi hogar. No quedaba nada, ni madera, ni herramientas, ni recuerdos, solo cenizas. Y entonces la sentí. No fue un sonido, no fue un movimiento, fue una presencia. Llegaste tarde. La voz atravesó el silencio como si siempre hubiera estado ahí. No provenía de un punto específico, no viajaba por el aire, se formó directamente en mi mente. Giré y la vi, de pie entre las sombras, como si perteneciera a ellas. No había huellas a su alrededor, no había señales de movimiento, simplemente estaba ahí, observándome. Su apariencia era humana, pero solo en forma. Su piel era pálida, casi perfecta, sin imperfecciones, sin vida. Sus ojos eran antiguos, no viejos, antiguos, como si hubieran visto demasiado. Fuiste tú, dijo con calma. No había duda en su voz, no había rabia, solo certeza. Tú seguiste el rastro, tú entraste a la cueva, tú rompiste el sello. Las palabras no eran acusaciones, eran hechos. Ustedes los mataron, respondí. Mi voz sonó distinta, más profunda, más pesada. Ella inclinó ligeramente la cabeza, como si evaluara mi respuesta. No entiendes, dijo finalmente. Dio un paso hacia mí, lento, controlado. Ellos no eran el objetivo. Otro paso. Eran el precio. Algo dentro de mí reaccionó. No fue miedo, fue ira. ¿Precio de qué? La pregunta salió sin pensar, pero en el fondo ya temía la respuesta. Ella sonrió, y en esa sonrisa no había humanidad. De ti. El mundo pareció comprimirse en ese instante. No hubo tiempo para más palabras. Desapareció, y entonces sentí el golpe. Mi cuerpo salió disparado hacia atrás, atravesando lo que quedaba de una estructura. La madera se rompió bajo el impacto, y el suelo cedió bajo mi peso. El dolor recorrió mi espalda con una intensidad brutal, pero no me detuvo. Me levanté, demasiado rápido, demasiado fácil, y ella ya estaba frente a mí. No había corrido, no había saltado, simplemente estaba. Y entonces lo entendí. Esto no era una confrontación común, era una evaluación. Me lancé hacia ella sin pensarlo, esta vez no como humano, como lo que ahora era. Pero ella se movió antes, siempre antes. Un impacto en mi costado, luego otro,
Cada golpe era preciso, calculado. No estaba intentando matarme, estaba probándome. Respondí. Mis movimientos ya no eran torpes, mi cuerpo entendía cosas que mi mente apenas comenzaba a aceptar. Logré sujetarla, mi mano cerró su brazo con fuerza. Giré, el hueso crujió, pero ella no gritó, ni siquiera reaccionó como esperaba. Solo me miró, y en sus ojos apareció algo nuevo. Odio. No debiste sobrevivir, susurró. Se movió con violencia, intentó morderme. Apenas logré apartarme. Sentí sus colmillos rozar mi piel. La empujé. Ambos caímos entre cenizas, entre restos, entre recuerdos destruidos. Ellos no eran el objetivo, dijo con furia. Eran mi gente, respondí. Mi voz ya no era controlada, era instinto. La golpeé. Su cabeza giró, pero volvió. Siempre volvía. Eran el precio, repitió. Y esa palabra lo cambió todo. La furia dentro de mí creció. No era solo enojo, era algo más profundo, más oscuro. Ataqué sin contenerme. Golpes rápidos, violentos. Cada impacto destruía lo poco que quedaba en pie. Ella respondió con la misma intensidad. Ninguno retrocedía, ninguno cedía, hasta que ambos cometimos el mismo error. Ataque directo, sin defensa, sin cálculo. Sus uñas atravesaron mi abdomen. Sentí el daño abrirse dentro de mí. Al mismo tiempo, mi mano se hundió en su costado. El impacto nos detuvo. Nos quedamos inmóviles, muy cerca, demasiado cerca. Podía sentir su presencia, su fuerza, su odio. Te voy a encontrar, susurró. Su voz ya no era distante, ahora era personal. Y cuando lo haga, apretó más la herida. Vas a desear haber muerto en esa cueva. La empujé. Retrocedió. Su cuerpo se tensó, pero no cayó. No huía. Elegía retirarse. Ahora entiendes, dijo. Su voz volvió a la calma. Esto apenas comienza. Quise avanzar, pero mi cuerpo falló. El daño era real, y ella lo sabía. Por eso sonrió. Nos volveremos a ver, Jadenson. Dijo mi nombre como si siempre le hubiera pertenecido. Y entonces desapareció, sin sonido, sin rastro, como si nunca hubiera estado ahí. El silencio regresó, pero esta vez no era el mismo. Ya no era vacío, era advertencia. Me quedé de pie, herido, solo, mirando lo que quedaba de mi mundo. Y finalmente lo entendí. Esto no fue un accidente, no fue azar, fue un inicio. La cueva no era su hogar, era una prisión. Y yo era la clave. Me giré hacia el bosque. La oscuridad seguía ahí, observando, esperando. Y por primera vez no sentí miedo, solo propósito. Si me estaban buscando, me encontrarían. Pero no como presa, como algo peor. Porque ahora yo también cazaba. Y esta vez no iba a huir. No hasta entender qué era realmente y por qué fui elegido. Porque esa mujer no mentía. Esto apenas comenzaba. Lo que acabas de escuchar es solo el inicio de la guerra de Jadenson. Si quieres descubrir qué otras criaturas lo están buscando y cómo sobrevivió durante siglos, suscríbete ahora, porque en la siguiente historia, la oscuridad no solo lo perseguirá, también intentará consumirlo por completo.